Proporción de tejidos deshidratados y contienen calcio, tal como el fósforo y carbonato, sodio, como el cloruro, magnesio, potasio y cantidades mucho más pequeñas de hierro, cobre, azufre, yodo, magnesio, flúor, zinc, cobalto y selenio. Estos minerales son llamados elementos traza y aunque son muy diminutos, se mide en partes por millón en comparación con porcentajes del peso corporal total. Son sin embargo esenciales para el desarrollo normal y la salud. Los minerales entran en la composición de los huesos y proporcionan la rigidez del esqueleto y la fuerza para apoyar a los tejidos blandos. También se combinan con proteínas y otras sustancias y ayudan a formar tejidos del cuerpo. Otras tareas incluyen un papel en el funcionamiento del protoplasma, el transporte de oxígeno y el mantenimiento de grados de acidez y alcalinidad. Los minerales son los que contribuyen a la realización de innumerables funciones dentro del organismo de las aves, resultando de especial importancia para los individuos jóvenes en crecimiento. Cada compuesto influirá de manera necesaria en la realización de alguna función orgánica, de tal forma que la falta de alguna de estas sustancias en el organismo de nuestras aves puede provocarles serias alteraciones. Algunos de los más importantes son el calcio, fósforo, sodio, potasio, magnesio. Entre otras funciones intervendrán en la formación normal del esqueleto,
en el desarrollo metabólico correcto, en el crecimiento y la sustitución de tejidos. Todos estos elementos deberán ser suministrados a través de la alimentación en unas proporciones adecuadas para garantizar la salud de nuestras gallinas. A continuación te presentamos los minerales para nuestros gallos y gallinas que no deben de faltar en su dieta y evitar que exista una deficiencia. Si se detecta alguna enfermedad relacionada con la movilidad, equilibrio, plumaje o problemas de piel del animal y ya se descartó que es causado por infección, puede que se trate de una complicación originada por deficiencia de alguno de los siguientes minerales. El calcio para cualquier ave es fundamental. El contar con la cantidad necesaria de este elemento asegura un mejor desarrollo óseo, desde los embriones hasta los gallos adultos y gallinas ponedoras de huevo. Es un mineral esencial para los animales en cualquiera de sus etapas en la que se encuentre. En los gallos y gallinas, este elemento juega un papel igual de importante que los nutrientes más demandados. Las aves jóvenes requieren de calcio para que puedan crecer más rápido sin que sufran de porosidades en sus huesos. Cuando existe una carencia de este nutriente, se puede generar problemas graves en los gallos y gallinas, que van desde un mal desarrollo hasta problemas de movilidad o aves no óptimas para el correcto crecimiento, como por ejemplo, desarrollo óseo deficiente en animales jóvenes, raquitismo con engrosamiento de articulaciones en aves jóvenes, osteomalacia provocando huesos débiles y quebradizos en adultos, aves débiles y desnutridas debido a no contar con fuerzas en sus huesos, y deformaciones óseas. En una deficiencia de calcio, las aves jóvenes son las más afectadas, ya que estas son las que requieren de la dosis más alta de este nutriente. Existen una gran cantidad de ingredientes que son una excelente fuente de calcio natural. Entre los mejores se pueden mencionar harinas de pescado o hueso, productos lácteos, cascarón de huevos y alfalfa deshidratada. Donde este último tenemos un video sobre la alimentación con alfalfa para nuestros gallos y gallinas, métodos de alimentación y nutrientes. El otro mineral de mayor importancia para gallos y gallinas, el que se encuentra muy ligado con el calcio, es el fósforo. Este se encarga de metabolizar correctamente las grasas, los carbohidratos, ayuda a reforzar los huesos combinándose con el calcio y es un elemento importante en las células del músculo, por lo que es esencial tener las cantidades correctas para poder maximizar el potencial del gallo. La carencia del fósforo en nuestros gallos tendrá varios problemas en el desarrollo del animal, entre los que se destacan el debilitamiento óseo, cansancio general del ave, mayor susceptibilidad a patógenos e infecciones, raquitismo y debilitamiento muscular. Es un alimento fácil de conseguir de forma natural, por lo que es difícil que un animal sufra de un déficit de fósforo, sin embargo puede darse el caso. El magnesio, aunque se encuentra en el cuerpo en cantidades mucho más pequeñas que el calcio y el fósforo, también es un constituyente esencial de hueso. La mayor parte del mineral está presente como carbonato. Cáscaras de huevo también contienen una cantidad apreciable del mineral y necesario para el metabolismo de hidratos de carbono. Es un mineral que se encuentra en la mayoría de las dietas y que no debería de ser necesario proporcionar suplementos. Rara vez existe un déficit en la dieta, ya que está presente en la mayoría de alimentos avícolas y a menudo se asocia con calcio y fósforo. Un consumo excesivo puede conducir a la diarrea con sangre, sed intensa, debilidad, huesos deformados e incluso convulsiones antes de su muerte, como resultado de la interferencia con el equilibrio de calcio y fósforo. Pero los últimos minerales en cantidades y proporcionales adecuadas permitirán tolerancia de un exceso moderado. El mineral es esencial para el metabolismo de hidratos de carbono en ciertas actividades enzimáticas. Ni deficiencia ni exceso de cualquiera es probable que ocurra en aves, debido a la alta proporción de alimentos naturales por lo general en la dieta. El potasio se encuentra principalmente en las células del cuerpo, incluyendo los huesos. Desempeña un papel en el metabolismo y es necesario para el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono en las células de la sangre y para la actividad normal del corazón. Tiene un efecto relajante mediante la reducción de la contractibilidad, el efecto contrario a la del calcio.
El mineral se encuentra ampliamente distribuido en los alimentos de origen vegetal y animal, por lo que es improbable que ocurran deficiencias. El mineral es esencial para los procesos metabólicos del cuerpo y para la formación de todos los tejidos corporales. El sodio se combina generalmente con cloro para producir sal común o cloruro de sodio y se encuentra principalmente en los fluidos del cuerpo, en contraste con el potasio que se produce dentro de las células. El contenido de sodio ayuda a mantener el cuerpo sin que se vuelva demasiado ácido, estar involucrado en el equilibrio ácido-base y la regulación de pH en la sangre, que impide cambios marcados en la acidez o alcalinidad. Junto con el potasio y el calcio en el equilibrio apropiado es esencial para la actividad del corazón. Como el sodio se produce ampliamente en combinación con cloro, como el carbonato o fosfato de compuestos, sobre todo en alimentos de origen animal, rara vez es necesario suplementar en la dieta de las aves con sodio. Rara vez existe una deficiencia de este mineral en el organismo de las aves. Sin embargo, el exceso de sal se convierte en un alimento tóxico para nuestros gallos y gallinas y demás aves de corral, por lo que se recomienda no aplicar grandes cantidades de este ingrediente a su dieta. La deficiencia de hierro puede ser consecuencia de una hemorragia, de las heridas por una pelea, por ejemplo, pero con más frecuencia de los ataques de ácaros o garrapatas. Las úlceras y otras lesiones que causan una pequeña pérdida de sangre también puede tener un efecto similar. El hierro está estrechamente vinculada con el cobre en la producción, el mantenimiento de la sangre y los componentes de huevos. El exceso de hierro suministrado en la dieta no se absorbe y es por tanto inofensivo, pero el cobre excesivo es altamente tóxico. Cuando el cobre es bajo en la dieta, el hierro es absorbido y almacenado en el hígado y no se utiliza adecuadamente en la fabricación de pigmentos en la sangre. Esto resulta entonces en anemia. El hierro es bien conocido como un constituyente de la hemoglobina de la sangre, pero incluso cantidades más pequeñas de cobre es necesario, así como para la formación de este pigmento. El hierro y cobre también son necesarios para la función de varias enzimas para nuestros gallos y gallinas. El azufre es un componente de ciertos aminoácidos, metiotina y cistina, utilizados en la formación de la proteína muscular, yema de huevo, albumina de huevo, la queratina de la piel, pico y plumas. Esto se obtiene en cantidades adecuadas siempre que el ave coma suficiente proteína de buena calidad. Es un mineral para gallos y gallinas muy fácil de obtener y que rara vez existe un déficit de este nutriente. Se logra obtener las cantidades adecuadas siempre que el ave coma suficiente proteína de buena calidad. El yodo es un mineral necesario para la formación de hormonas. Estas hormonas son esenciales para el buen funcionamiento de todos los órganos, para el crecimiento y desarrollo normal del cerebro y el sistema nervioso. Regula la temperatura corporal del animal, ayuda al crecimiento y reproducción, regula el funcionamiento de los músculos y nervios, controla la proporción de oxígeno por las células durante el metabolismo, ayuda a mantener saludables la piel, plumas y pico. Las fuentes naturales del yodo son zanahoria, tomate, ajo y cebolla, trigo, entre otros. Otros elementos